Bona tarda, avui som al Ciemen, fem un programa més de la ràdio de l'Agència de Comunicació Intercultural Ítacat, projecte que forma part del grup de comunicació de la xarxa Barcelona Antirumors. I avui ens acompanya a Mauri Chamorro, él es ecuator-brasilero, comunicador, máster en comunicación política de la Autónoma de Barcelona, consultor y analista internacional con más de 20 años de experiencia. Ha trabajado por América Latina y el Caribe asesorando a gobiernos y partidos progresistas del continente. También es docente en el área de comunicación y como coordinador de la más grande agencia experimental de comunicación y artes de Brasil. Su actuar crítico es visible gracias a su presencia permanente en conferencias y diferentes medios de comunicación internacionales, en los que cuestiona la realidad de América Latina y las relaciones de poder que se presentan en el campo geopolítico. Desde el surgimiento del fenómeno de la guerra judicial, que se conoce también como lawfare, contra la izquierda latinoamericana, ha actuado como asesor comunicacional en diferentes países de América Latina. Ahora está de gira por Europa para hablar de este fenómeno, el lawfare o la politización de la justicia, que está afectando de forma profunda las democracias de América y podríamos decir que del mundo, ya que ahora lo estamos viviendo actualmente en Cataluña, desde hace más de un año, con el exilio y la prisión de nuestro gobierno. Amaury, ¿cómo se produce este fenómeno y por qué ha ido creciendo? ¿Son tan débiles nuestras democracias? ¿La corrupción no tiene límite y la justicia ha perdido su ética? Son varias preguntas, ¿no? En una sola. Lo que yo podría decirte es que la judicialización, la persecución judicial de nuestros líderes políticos en América Latina va de la mano con la necesidad de la derecha latinoamericana, que perdió en gran parte la hegemonía sobre el destino de nuestras patrias y de nuestros recursos naturales y el futuro de las personas. En este momento necesitaban recuperarlos, pero no tenían los mecanismos democráticos para tal. Ellos no ganaban más elecciones. En casi toda América Latina durante los últimos 20 años básicamente gobernaron gobiernos progresistas que ganaron elecciones legítimas. En gran mayoría soportaron procesos de desestabilización, de tentativas de golpes de Estado. Algunos fueron vencidos por la derecha. Brasil, en el caso de la presidenta Dilma Rousseff, Lugo, el presidente de Paraguay, y también el presidente Zelaya de Honduras. Pero nuestra democracia de cierta forma se consolida a partir de un proceso de participación directa de la ciudadanía, a donde las amplias camadas sociales de hombres y mujeres sencillos, humildes, podrían expresar su voluntad de continuar un proceso de izquierda, ya que ese proceso había iniciado lo que lo llama un gran pago de la deuda histórica social de 200 años de pobreza y de masacres a nuestras personas que eran invisibles, básicamente, en nuestra historia. Entonces, por primera vez, América Latina podía votar y votaba de manera directa por el progresismo. Entonces, la derecha no tenía más capacidad de ganar elecciones. ¿Qué es lo que ellos comenzaron a hacer? Unieron los dos poderes que no tienen contrapoder: el poder judicial y el poder de los medios de comunicación. Entonces la derecha hace con que los dos actúen de manera concomitante, en el sentido, primero, de crear una matriz informativa para confundir a la ciudadanía y muchas veces normalizar los atropellos judiciales en contra de la izquierda latinoamericana, a la misma vez que los jueces y los fiscales básicamente lo que hacían era firmar una sentencia que ya era pública. O sea, ya la gente ya había condenado a la derecha, a los líderes inicialmente. ¿Por qué? Porque solo así ellos impedirían, primero, que líderes como Lula o el presidente Rafael Correa pudieran disputar elecciones presidenciales y darle continuidad al proceso progresista, así como también iniciaron grandes procesos de desestabilización, como es el caso de Venezuela, por ejemplo, fue el caso de la presidenta Cristina Kirchner, para impedir que el gobierno de izquierda pudiera continuar gobernando y cumpliendo lo que el mandato popular le había encomendado. Entonces, básicamente, eso es el lawfare. Lo que nosotros tenemos es la fusión de los dos grandes poderes que no tienen contrapoderes. O sea, no hay, porque un juez no es electo por el pueblo, un fiscal no es electo por el pueblo. Y estos medios de comunicación permiten y protegen de que estos dos actúen de manera inconstitucional, no respetando el debido proceso, no respetando las normativas legales de los países, para poder impedir que la izquierda continúe. Entonces,
Dentro de ese marco es que nosotros en América Latina ahorita vemos un avance en la derecha, pero no un avance democrático, sino un avance a partir de los golpes blandos, de este tipo de golpe de Estado, utilizando los medios y la justicia para impedir que la voluntad popular sea escuchada. Como ejemplos en tu país, en Ecuador y en Brasil también, ¿podrías como ser más específico y explicarnos Claro. qué ha pasado? Mira, tenemos dos eventos muy claros en Brasil y en Ecuador. En Brasil el presidente Lula está detenido en este momento en una cárcel porque fue condenado a 12 años y medio de cárcel con base en una denuncia de que él supuestamente había recibido un departamento como forma de pago de coimas para autorizar a que la constructora firmara más contratos con el Estado. Básicamente esa es la denuncia. Pero en ningún momento del juicio, en ningún momento de la investigación existió alguna prueba material de que el presidente Lula recibió ese departamento. O sea, el presidente Lula nunca ha entrado al departamento. El departamento inclusive se filmó, se mostró después, él nunca ha sido habitado el departamento. Nunca se ha puesto ni nada, no tiene nada. O sea, no tiene muebles, no ha sido ocupado. Tercero, el presidente Lula nunca ha recibido no está a su nombre, no está a nombre de su familia, no está a nombre de terceros, no existe ninguna prueba material de que eso realmente sea de propiedad del presidente Lula. Entonces, ¿qué es lo que el juez Moro hace? Juez Sergio Moro, juez en primera instancia, brasilero, que es el gran paladín del lawfare en Brasil, él en su sentencia pone de que no existen pruebas materiales, pero él está seguro de que Lula es corrupto. Eso no puede ser. Yo no puedo opinar sobre eso. Tengo que tener las pruebas, tengo que juzgar sobre pruebas, sobre un debido proceso. Entonces, al momento en que yo opino sobre algo que no tiene una sustentación legal, yo estoy dejando de actuar como un juez y estoy comenzando a actuar como un político. Pero yo tengo un poder de juez. Entonces, yo no puedo asumir funciones que deben ser dirimidas por el pueblo brasileño, por la legislatura, por el poder ejecutivo. Yo como juez tengo que atenerme al debido proceso y a las pruebas. Entonces, Sergio Moro asume de que no tiene pruebas contra Lula, no obstante lo prende, lo manda a prender y está preso y condenado. Pero ¿por qué la gente entonces masivamente no sale a la calle a reclamar de que un brasilero, un gran líder, amado por gran parte de la población brasilera, está preso indebidamente? Porque los medios de comunicación actuaron para desgastar sensiblemente su imagen y también proteger los hechos de corrupción de los jueces y de los fiscales durante el juicio, en una tentativa de lo que yo llamo normalización. ¿Qué es lo que ellos han intentado? Justificar los atropellos, no los han escondido, pero los justifican para darle un sentido de que esta gente está luchando en contra de un sistema que es corrupto. Pero ¿quién tiene que luchar contra el sistema? No es el Poder Judicial, es el pueblo, es la gente. El juez tiene que juzgar sobre pruebas, el fiscal tiene que investigar sobre pruebas, y eso no ha habido en el caso de Lula. En el caso del Ecuador hay dos ejemplos importantes, que uno es del vicepresidente Jorge Glass, que está detenido y condenado también a 6 años de cárcel, con el mismo modus operandi de Brasil. No hay una prueba en contra de él, y su acusación es de que él participó de un esquema de corrupción en el país por recibir coimas a partir de contratos de Odebrecht con la constructora Odebrecht brasilera muy conocida, una gran constructora que supuestamente había pago sobornos a los funcionarios del Estado ecuatoriano para poder firmar contratos, entre ellos el vicepresidente de la República. No hay ninguna prueba material, nunca encontraron una cuenta del vicepresidente, nunca encontraron una casa utilizada por el vicepresidente que pueda ser comprado con dinero de corrupción. El vicepresidente nunca viajó afuera del país a no ser a trabajo. No hay nada, o sea, no ha ido a un paraíso fiscal, no hay absolutamente nada en su contra. Lo único que presentaron fue un pendrive o una flash memory con una plantilla de Excel con supuestos números indicando de que ahí estaba el flujo de pagos de Odebrecht hacia él. Pero el perito contratado por la misma fiscalía indica de que no puede ser auditada esa plantilla porque nunca se encontró el origen de ese documento. Porque yo puedo hacer una plantilla de Excel, entregarla ahorita y decir que eso es una prueba. Pero en realidad el perito tiene que decir si esa prueba realmente es generada a partir del sistema o de una computadora de Odebrecht o de alguien que maneje la contabilidad. Nunca se presentó eso.
Y lo otro que es un absurdo es que el vicepresidente de la República fue juzgado a partir de un código penal derogado. O sea, si yo inicio un juicio contra una persona ahorita, ese juicio tiene que estar en el marco de un código penal que exista en este momento, que esté vigente. El del vicepresidente lo condenan por un marco legal anterior al vigente actual. No existe en el mundo algo parecido. No hay jurisprudencia en el planeta de algo que ha sucedido de esta manera contra. Pero ¿por qué se hizo eso? Es importante entender. Eso se hace porque el vicepresidente, si hubiera sido juzgado y condenado a máxima pena, digamos, con este código penal, él hubiera sido condenado hasta 5 años de cárcel. Lo que también, con base en el código penal, él respondería en libertad esos 5 años porque sería su primera condena. Entonces él no perdería el cargo de vicepresidente. Y él siendo vicepresidente sería mucho más difícil para el gobierno actual ecuatoriano, que es un gobierno muy corrupto desde el punto de vista moral, ha hecho un gran pacto con la derecha. El vicepresidente Lenín Moreno, que era vicepresidente del presidente Correa, es un ex, ya ahora comprobado, un infiltrado, inclusive ya está la información de Wikileaks y todo, que era un tipo que actuaba con la derecha, con la embajada norteamericana. En este momento asume ese rol cuando gana la presidencia de la República, y él demuestra que todo lo que él dijo, que amaba el presidente Correa, que el Ecuador era el mejor país del mundo gracias al esfuerzo del presidente Correa, que él era el hombre más brillante en la faz de la tierra. Eso lo estoy repitiendo, que él lo dijo, no lo estoy diciendo yo. Al final era todo mentira, era para ganar las elecciones y en este momento entregar de vuelta el país a los banqueros que se robaron los ahorros de la ciudadanía que generó la migración aquí hacia Europa, entregar de nuevo los aeropuertos a los norteamericanos, que ahora ya tienen sus aviones de nuevo instalados en el país, aviones militares, para entregar a Julian Assange, por ejemplo, de manera absurda a los Estados Unidos. Entonces, ese es Lenín Moreno. Entonces, si tuvieran al vicepresidente Jorge Glass en funciones, sería mucho más difícil conseguir distribuirse el poder del Estado, distribuir la riqueza del Estado ecuatoriano, del pueblo, a los banqueros. Por otro lado, el presidente Correa tiene 8 juicios en este momento penales, o sea, son 8 denuncias que intentan de alguna forma impedir de que él pueda volver al Ecuador, que él pueda disputar una elección presidencial. Lo que quieren es sacarlo del escenario político, creando alrededor de él una matriz de que hay tantas denuncias de corrupción que ya hay un momento que, o sea, no hay pruebas, pero algo debe haber, porque no puede ser que... ¿Por qué eso? Porque el presidente Correa ahorita él tiene un piso mínimo de casi 40% de aprobación y de intención de voto. Él ganaría las elecciones presidenciales en primera vuelta contra cualquier opositor. Entonces, él es aún una amenaza para esa agenda de derecha ecuatoriana que intenta implementar el neoliberalismo de vuelta al Ecuador, y sabiendo que la única forma de impedir eso es la vuelta de Rafael Correa y que la Revolución Ciudadana pueda participar de elecciones. Entonces nos quitaron el registro del partido, entonces ahorita no tenemos un partido para poder competir, eso nos quitaron con un plumazo, o sea, el Consejo Nacional Electoral se inventó cualquier cosa y nos destituye. Y lo segundo es que el presidente Correa no puede ser candidato a presidente de la presidencia de la República ni por nuestro partido ni por ningún partido, y eso es inconstitucional. Entonces, Lenín Moreno, para poder garantizar todos estos atropellos, y ahí con eso acabo la explicación de qué está sucediendo, por ejemplo, en América Latina, para que Lenin pueda atropellar la constitución ecuatoriana, como por ejemplo condenar a una persona con un código derogado, eso no existe, o sea, con un código anterior al actual, él destituye a la Corte Constitucional de Justicia. Eso solo se hace en dictaduras. O sea, no hay un país en democracia en este momento que haya destituido su corte, la máxima corte del país. Pueden existir países que creen mecanismos que el Ejecutivo tenga la capacidad de iniciar un proceso yo no sé, pero la Constitución ecuatoriana no permite eso. Es más, la Corte Constitucional en la Constitución está blindada a cualquier tipo de juicio político, justamente para que ella tenga la capacidad de defender la Constitución. Lenin destituyó a todos y declaró vacancia en los próximos 60 días. O sea, estamos hablando de un país que no tiene más la existencia de esos guardianes de la Constitución del país, que es tan importante es. Entonces Lenin está haciendo todo eso justamente para volver a implementar un modelo económico servilista para los Estados Unidos, volver a entregar los recursos naturales de nuestro país y desestabilizar la región latinoamericana que estaba en la senda del progresismo. Bien, con este panorama, ¿cuál es la esperanza en este caso de Ecuador? La resistencia,
Por dos vías, básicamente la vía judicial, o sea, el Ecuador ahorita la sociedad civil está emprendiendo una gran labor de denunciar a las cortes internacionales, en el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y también al Comité de Derechos Humanos de la ONU, de todos estos atropellos que están ocurriendo en el país, atropellos de Estado de Derecho muy graves. Entonces la ciudadanía lo que tiene que hacer es presentar las demandas, y en eso se están conformando organizaciones sociales justamente para coordinar este trabajo, y a su vez lo que debemos hacer es la reconstrucción de un proceso político de resistencia en este momento, ya que no tenemos el instrumento político para disputar elecciones. Va a haber elecciones el próximo año para alcaldes, en alcaldes y prefectos, que es un cargo, o sea, son las tres instancias, ¿no? Las juntas parroquiales, los alcaldes y las prefecturas, que corresponden a lo que es la provincia. Va a haber elecciones en 2019. Entonces nosotros fuimos impedidos porque nos robaron el partido, y por 4 veces consecutivas no permitieron que pudiéramos inscribir nuestro nuevo partido. Entonces ellos lo que están haciendo ahorita es disputar una elección sacando a la izquierda de participar de esta elección. Entonces están violando los derechos fundamentales que están garantizados no solo por la ONU, pero también por el sistema penal interamericano, iberoamericano inclusive, de la garantía de la participación política de toda la población. Entonces, imagínate que un sector entero es como que si tú agarraras toda la izquierda española, qué sé yo, Izquierda Unida, Podemos, Esquerra Republicana, y todos ellos no tienen el derecho a participar de las elecciones, porque todos representan un sector de la población. Entonces, eso es lo que está sucediendo ahorita en el país. No obstante, es importante volver a las calles. Eso es lo que yo digo, que la participación política va mucho más allá del resultado electoral duro. Nosotros ganamos durante 10 años 14 elecciones en Ecuador, de manera democrática. El presidente Correa nunca perdió ninguna elección. Entonces, ahora deberíamos tener la capacidad de volver a retomar ese caudal electoral y transformar en una fuerza política de resistencia, en el sentido no resistencia en las calles, de violencia, eso jamás, somos absolutamente contrarios a eso, pero de resistencia ciudadana, en el sentido de debatir, de pelearla judicialmente, y a su vez también de dialogar con toda la sociedad ecuatoriana para que la gente entienda lo que está pasando, porque es muy confuso, es difícil, y a su vez los medios de comunicación de derecha blindan el proceso, entonces no explican a la ciudadanía y no permiten que la ciudadanía entienda el peligro en que estamos sometidos como país, como Estado, como república, ya que no existe una constitución vigente, no existe corte constitucional. El fiscal actual nacional ecuatoriano, que debería haber sido aprobado a partir de un concurso público, quedó en 8º lugar en el concurso público, pero él fue puesto a dedo por el presidente de la República, cosa que es absolutamente inconstitucional. El Contralor del Estado, que es el que fiscaliza las cuentas públicas, la inversión del dinero y ver si la normativa administrativa del Estado está siendo cumplida, en este momento él no tiene nombramiento. Él no tiene un documento de nombramiento que lo garantice como Contralor. ¿Por qué no tiene ese nombramiento? Porque la ley en el Ecuador obliga a que el Contralor del Estado sea un juez, sea un abogado o sea un economista. Él es sociólogo. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Entonces, pero ningún medio ha dicho eso. Los medios blindan y lo protegen, y más lo que yo hablo, los normalizan, ¿no? Porque él es un gran hombre, y cualquier cosa que se denuncie en contra de él, en realidad es porque él está luchando contra la corrupción, y en realidad no podría por ley ser siquiera Contralor. Entonces eso es lo que está ocurriendo en Ecuador, y es por ahí que se tiene que hacer el proceso de lucha política, ¿no? De construir con la sociedad civil una concientización de que lo que está sucediendo es un atropello bárbaro del Estado de Derecho. ¿Y hay precedentes de otros países que hayan apelado a cortes internacionales y se haya penalizado de alguna manera el país, o simplemente... El mismo Ecuador. El Ecuador hubo un proceso de destitución de los jueces de la Corte Nacional hace muchos años, de una manera ilegal, y los jueces, después de casi 10 años, más de 10 años, creo que 15 años de juicio en la Corte Interamericana, este año mismo la Corte falló a favor de los jueces. Entonces, en este momento, el Estado ecuatoriano tiene que hacer una indemnización económica a estos jueces, y a su vez intentar restituir los derechos cesados por una decisión básicamente de la Corte del Congreso Nacional, que fue ilegal.
O sea, sí existen estos mecanismos. Lo que pasa es que son muy demorados. Exacto. Para la urgencia política. Imagínate lo que no va a pasar en el Ecuador si durante 15 años nosotros no tengamos un fallo a favor. O sea, imagínate, en 15 años se pueden vender todas las empresas estatales, se puede entregar todo el petróleo del país, se puede entregar todas las reservas minerales, se puede volver el feudalismo al Ecuador en 15 años. En un año lo que Lenin ha hecho es criminal. Es criminal. O sea, él no solo desde el punto de vista del rompimiento de la Constitución, pero de la forma con que él comienza a retirar los derechos de la ciudadanía, cómo ahorita aumenta la tasa de desempleo, la economía del país está yendo al piso. Todo esto, ¿por qué? Porque él está implementando, y él es un simple alfil, un tipo que no tiene ni capacidad mental, intelectual para hacerlo, pero es un alfil, y eso lo ha demostrado a través de sus discursos ridículos. Él es un alfil de la derecha que está por detrás, que realmente está operando todas las instituciones del Estado para entregarles de nuevo la propiedad a los grupos privados económicos. Pues bueno, Mauri, yo creo que con con esta explicación bastante rápida, muy profunda de cómo es la situación, veo, ya pronto acabarás tu gira. Has estado en diferentes países, ¿sí? Estuve por Francia, Suecia, Inglaterra, Italia, aquí en España, en Suiza, en Bélgica. Ha sido un honor, ¿no?, poder dialogar con tantas comunidades de migrantes, no solo ecuatorianas, sino colombianas, peruanas, bolivianas, brasileras, explicando y conversando sobre qué es lo que está pasando en nuestro continente, ¿no? Estamos muy felices de poder hacerlo. Sí, esto es importante porque muchas veces cuando vives fuera, desconectas por muchas razones y te das cuenta que esa vulneración también la comienzas a vivir de cerca, ¿no? Un poco lo que está pasando aquí. Absolutamente. Pues muchísimas gracias a Mauri por estar aquí, y bueno, ya sabes que cuando pases otra vez por Barcelona, será un gustazo. Quiero agradecer a ti y a todas y a todos que nos ven. Es un honor poder compartir, dialogar los problemas comunes que tenemos y más que todo agradecer por todo el cariño, el soporte de nuestros hermanos y hermanas migrantes que a lo largo de más de 20 años han soportado la distancia, muchas veces la indiferencia y las dificultades normales de una migración forzada, sea por motivos políticos, como en algunos casos el de colombiano, o por motivos económicos en su gran mayoría, que es el caso de Ecuador. ¿Cuántos ecuatorianos hay en la diáspora? Nosotros generamos a partir del 99, del asalto de los bancos a los ahorros de los ecuatorianos, más o menos se generan como 3 millones de personas. En un país en esa época eran como 10 millones, o sea, imagínate el 30% de la población yéndose así en 5 años. La tragedia era tan grande que en Ecuador se disparan los índices de suicidio infantil, porque los niños se quedaban sin sus padres, que tuvieron que emigrar para buscar un mejor destino y un mejor futuro, y a su vez se disparan en ciertos sectores el suicidio infantil. Imagínate el trauma de gente que hace todo lo que ha pasado del país, lo que ha sufrido el Ecuador, no tiene nombre, pero también fueron los migrantes que sustentaron la economía del país durante 10 años, prácticamente hasta la llegada del presidente Rafael Correa, que miren, interesante, se invierte. Los migrantes vuelven, comienza el flujo migratorio hacia el Ecuador, inclusive y principalmente de europeos que deciden ir al país por el crecimiento económico, inclusive españoles por el tema del idioma, se van a vivir al Ecuador por las oportunidades de trabajo y de desarrollo personal. Sí, lo recuerdo, también coincidió la crisis aquí. También la crisis. También coincidió, pero también por el trabajo del Ministerio de Migración que hicieron desde el Ecuador. Sí, exactamente. Qué bueno que sí, ayudaron mucho. Bueno, el tema de la burbuja inmobiliaria, aquí también el Ecuador hizo un gran esfuerzo, inclusive fue referenciado en la Unión Europea, ¿no? Porque se descubre, y el Ecuador peleó mucho por eso, que, o sea, la gente se compraba una casa por 100.000, pagaba los 100.000, pero en realidad ahorita la casa vale 50, entonces yo no tengo que pagar solo lo que vale la casa, tengo que pagar el tamaño de la deuda, pese a que yo ya pagué el valor de la casa, y igual pierdo la casa. Entonces es un mecanismo tan perverso que garantiza la explotación de los bancos en relación a la ciudadanía, al pueblo español y bueno, tantos migrantes, y el Ecuador la Revolución Ciudadana puso a disposición un gran equipo de abogados que ayudó muchísimo, no solo ecuatorianos, en realidad, es decir, la comunidad internacional a partir de ese trabajo se da cuenta del asalto que los bancos realizaban en contra de los más humildes. Bueno, pues muchas gracias, Amor. A ti, gracias.